El libro Artigas y 1811 desentraña los hechos que ocurrieron en ese año crucial en el que se inició la revolución de la Banda Oriental liderada por José Artigas. La historiadora Ana Ribeiro explica la formación del ejército oriental, la batalla de las Piedras, los meses en que Montevideo vivió bajo el sitio y el largo camino seguido por las carretas del éxodo hasta que se llegó al campamento de la Yui. Del relato, vívido como aquellos días abundantes en fogones, pólvora, vidalitas y peligros, se deducen las causas de la fragilidad de aquel imperio español que perdía sus antiguas colonias, así como las razones que convierten a la revolución en una admirable alarma que se extendía por la campaña oriental. En definitiva, un texto para interpretar el año de inicio de la revolución y para acercarse al caudillo que la dirige, a la vez que se deja dirigir por esos paisanos a los que supo dar su voz. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida esta mañana a la historiadora Ana Ribeiro. Artigas en 1811, una versión, se puede decir, para niños, adolescentes, pero que los adultos leemos con gusto. Bienvenida, un gusto recibirla. Muchas gracias. ¿Cómo fue esta idea de hacer este Artigas en 1811, con una cantidad de elementos y de ilustraciones que ya vamos a ir contando? Bueno, en el año 2011, cuando el Bicentenario conmovió mucho el mundo editorial y el mundo de la historia en general, a la revista La Mochila, que edita Banda Oriental, preciosa revista. Preciosa, sí, realmente muy linda. Se les ocurrió decirme, bueno, ¿por qué no hacía una serie de artículos sobre el año 11? No recuerdo exactamente si eran 8 o 9, unas entregas muy puntuales. Bueno, yo las hice, era todo un desafío. Yo siempre digo que hay que estudiar mucho más cuando uno va a dar algo a los niños que si va a un congreso de grado 5 en historia internacional. Pues los niños son terribles, ¿no? Muy exigentes y hacen unas preguntas increíbles. Pero claro, de pronto te dicen, ¿y qué desayunaba? Y toda tu biblioteca se y revisa miles de documentos en una fracción de segundo para buscar algo que no se te ocurrió preguntar. En cambio, muy probablemente un grado 5 te pregunte el concepto federación, pero eso lo tenés pronto, pero para el nene no estás pronto. El gordito del fondo te mató. Que levanta la mano, ese siempre te mata, son terribles los niños, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fue todo un desafío que asumí con mucho gusto. Me divertí bastante, consulté a los niños de la familia, a los adolescentes de la familia. A ver, ¿esto te parece bien? Sí, la idea de enseñar Artigas, un año tan particular y clave como 1811 para la Banda Oriental, y hacerlo con un lenguaje que sea accesible para los adolescentes y para los niños, y a la vez que les da participación. Claro, tenía que ser algo provocador, que los llamara a ellos a participar también, que tuviera esa cosa interactiva que tiene el aula, ¿no? Donde la maestra los pone a jugar aprendiendo. Bueno, todas esas cosas los elaboré en el año 11. Cuando terminó Banda Oriental me dijo, ¿y si lo convertimos en un libro? Y claro, yo acostumbrada yo qué sé, estaba en medio de mi tesis doctoral todavía, pensaba que un libro es una cosa siempre gruesita así, nunca menos de eso, ¿no? Entonces, digo, pero no es poco, no, pero podemos dejarlo leudar, si querés agregarle algo, pero no demasiado. Eso sí, vamos a agregarle más elementos visuales todavía. Entonces, qué fantástico, porque yo en eso siempre insisto, la ilustración no es que sea bonita, no es que adorne, la ilustración es documentación que se ve. ¿No? Tú puedes decir, bueno, pero Blanes no era de la época, sí, pero cuando lo hizo, si yo además de mostrarle una reconstrucción, le explico por qué desde ese momento la reconstrucción se hizo de esa forma y hoy lo haríamos de otra, yo le estoy dando al alumno, al lector, tenga la edad que tenga, múltiples elementos sobre el pasado, pero sobre el ejercicio de la historia, que es siempre una tarea de relectura, de reinterpretación, que tiene un enclave, una especie de locus, un lugar que es ese y no otro en el espacio y en el tiempo, en cada generación. Entonces dije, bueno,
tengo mapas, tengo más espacio, fantástico. Y a partir de ahí se convirtió en un libro con mucho tiempo, ¿no? Estamos en el 14, o sea que lo fuimos elaborando y Óscar, el ilustrador, hizo una tarea maravillosa, porque por ejemplo, cuando inventé el detective del diccionario, ¿no? Sí, el libro está atravesado por un detective con una lupa, el detective del diccionario que está realmente... Bueno, la verdad que la ilustración de Óscar Escotelaro, es fantástica. Felicitaciones porque es fantástica. A quien nunca vi. Mira, claro. Nunca vi. Todo era por medio de mail. Como se trabaja hoy día. Como ¿viste? se trabaja hoy día, ¿no? Entonces, la verdad que fue muy buena la interacción. Es mentira que la enunciación tiene que ser imprescindible, porque entendió todo perfecto, potenció, mejoró las ideas. ¿Por qué el detective del diccionario? Yo quería que se conservara esa cosa preciosa que tiene la documentación. Pero claro, la documentación tiene la dificultad. Es árida. De octubre se escribe 8 punto y en superíndice B larga RE. Claro, eso para, entonces, claro. Esto es una dificultad. Todo el mundo siempre quiere traducir y poner en un lenguaje moderno. Y yo digo, pero se pierden esos detalles fantásticos. Si yo lo tomo y le explico, se convierte en un dato curioso, jocoso, no te olvidas más. ¿Cuántas cosas hiciste alrededor de eso? Entonces digo, bueno, inventemos un detective. Yo trabajo en un escritorio donde hay una lupa, porque donde tenés documentos viejos... Todo el tiempo tenés que estar... Ahora con la computadora está dentro de la computadora. Si escaneaste el documento, vas a la lupa, le haces clic, te lo amplía. Pero cuando tenés el documento en papel, yo tengo una o dos lupas, heredé una de mi amigo Barrios Pintos y tengo otra que era mía de toda la vida. Entonces, digo, bueno, tiene que ser un detective así, un detective va con lupita. Él lo dibujó maravilloso. Cuando yo vi el primer dibujo en el que el dibujante está acá y ve al detective con su cabecita y la lupa asomando y el sombrero, digo, bueno, fantástico. Le dio movilidad. Ahí está. Pudimos hacer juegos. Vos recién decías, un niño te hace esas preguntas increíbles como, por ejemplo, ¿qué desayunaba? Y un grado 5 te puede preguntar, bueno, a ver, el concepto de federación. Y eso trae aparejado eso de, bueno, de cómo ese material que de pronto puede parecer árido, como es un documento, también uno lo puede aplicar con una cantidad de elementos de la vida cotidiana que hacen, me parece a mí humildemente, mejor el aprendizaje. Si el niño, si el adolescente, además de aprender los hechos históricos, lo central, la esencia, lo puede rodear con un montón de pronto de elementos de la vida cotidiana que les sirven después para recordar esa historia esencial. ¿Te parece importante? Me parece fundamental, Ana María, ¿sabes por qué? Porque la mayor dificultad que los docentes tienen con sus alumnos es lograr que se prendan a una historia. Claro. Y que les interese. Humildemente, yo pienso que hay un clic que siempre funciona, que es cuando el alumno entiende que está hablando de historias personales y a la vez colectivas, de gente que estuvo viva como él lo está, ya está. Porque si tú decís, había una vez, todo el mundo escucha. Si tú decís, te voy a explicar la historia de amor de fulanito, no importa el tiempo y el espacio, todos se enganchan con las comedias, con las películas. ¿Qué es? El ser humano te interesa como objeto de observación, de análisis. Si tú les haces ver que gente que estaba viva, que comía, que estornudaba, que se enamoraba, ya está. Ahora, si comenzás con una abstracción pura y dura en un pizarrón y se habla de constituciones, modelos políticos, modelos demográficos, y la gente no cruza la escena y todo parece ser una abstracción, el alumno bosteza, se va. Ahora, si haces el camino inverso, no quiere decir que estés haciendo una cosa solamente costumbrista y amable, no. Cuando tú elegís qué va para la escena de costumbrismo que engancha al alumno, estás eligiendo entre miles de materiales y detrás de esa aparente anécdota hay una cosa que se deduce y hay un concepto que cae por sí solo, por su sola fuerza. O sea, estás conceptualizando por una vía amable, pero estás conceptualizando. En este pequeño librito, yo intenté algunas conceptualizaciones que en el terreno más puro y duro de la academia venía elaborando. Por ejemplo, entender por qué en su momento es una guerra civil, que es algo muy distinto a los libros de HD, por decirte un estereotipo educativo,
de tiempo en el que todo lo que era la revolución era virtud y todo lo que eran los enemigos de la revolución, era maldad. Entonces acá procuré que se vieran ambos bandos, que se viera la confusión, que se viera cómo la gente se pasaba para uno y para el otro, porque estaban dubitativos, porque no sabían cuál era la causa correcta, porque tenían intereses mezquinos o intereses sublimes. Claro. Por ambas razones la gente iba y venía. O sea que detrás del anecdotario hay una conceptualización que la academia afirmaría, sin dudarlo. Claro. Vos, y en estos días que hablábamos de las inundaciones, que la gente se niega a salir de sus casas porque tiene miedo, y lógico que después cuando vuelva sus pertenencias no estén. Y vos en la página 57 contás en un subtítulo que dice: el pan obsesionó a la ciudad sitiada cuando no había harina y la gente quería hacer pan, y atravesó la muralla. Y después, ¿qué le pasó? Que cuando volvieron a sus casas no estaban sus pertenencias. Claro, les habían robado todo. Esta historia que parece... Es de siempre, es de la naturaleza humana. Exactamente, no tan de la cotidianeidad, ¿no? Es impresionante. Pero, Ana María, llegaron a haber casos, lo cuenta Acuña de Figueroa, caso de una chica violada, a la cual se le echan las culpas a un bando y de ese bando dicen probablemente fue el otro. O sea, en río revuelto, ganancia de pescadores. Claro. Eso es de la naturaleza humana, y la revolución no estuvo exenta de todas esas cosas, ¿no? En ambos bandos. ¿Cómo ves esta figura de Artigas para la sociedad uruguaya, que no sé si hay otro líder, prócer, héroe nacional en otras sociedades que tenga el consenso, pero a la vez como se lo trata como un dios, como en el Uruguay tratamos a Artigas? Bueno, que para colmo Cristina Fernández dice que es argentino, lo cual... No, ya te escuché sobre el tema, era una chanza nomás, pero que nos mata, ¿no? Porque sí, nos saca lo peor de adentro. Sí, es como si nos hicieran un gol en contra. Exactamente, la queremos matar. Bueno, no sé si hay, tampoco quiero empezar a medir el héroe nacionalómetro, a ver cuál es el más grande. Lo que sí tiene Artigas es un culto de unanimidad, tú lo dijiste, hay una estructura política que hace que Uruguay, en el momento en que nacen los partidos que vertebran la vida política desde entonces, con una variación en el siglo XX, que es el tercer partido grande, que se suma, partidos pequeños siempre hubo, y todos lo usan como referente, todos lo miran como propio, todos procuran que él los legitime. Entonces, esa unanimidad es extraña de encontrar. En otros países tenés héroes, pero de pronto hay una discusión, ¿no? Claro. Hay un anti tal héroe, que hay un grupo que tiene sus razones. Aquí no. Luego Artigas tiene un diferencial, y es el trabajo documental inmenso que se hizo alrededor de su persona a medida que se construía esa unanimidad en torno al héroe nacional, y se lo apropiaba como héroe nacional, un hombre que se había movido en una región que no era entonces la nación que luego fuimos. Entonces, obviamente desborda el mapa, él se movía mucho más allá pero se lo apropia como héroe nacional el Uruguay, y está bien, es una tarea tan legítima como cualquier otra, que habla de nosotros mismos y de nuestra construcción de múltiples otras cosas. Nuestra identidad pasa por estructuras políticas, así como construimos una democracia, como construimos un cuerpo electoral, una vigilia ciudadana permanente. Bueno, construimos un héroe al que además le hicimos decir que tenía dentro de sí todas esas cosas. Y no creamos ex nihilo, no creamos desde la nada. Es un hombre que su vida dio material para esas elaboraciones. O sea, cuando digo construimos, no estoy descalificando, y eso quisiera aclararlo. Al hacerse eso, se hace una tarea documental gigantesca. Artigas tiene un archivo Artigas de 37 tomos a la fecha y creciendo, que promedia más o menos unas 1000 páginas, algunas 700, cada tomo. Todo papelito, ¿no? Mándeme cueros que preciso para la gente, nada. Un papelito. Un papelito comercial. Está en el archivo Artigas. Y por supuesto
están las instrucciones del año 13, está el reglamento de tierra, están los documentos grandes, los pequeños, escritos por él, sobre él, a propósito de él, de su gente. Es un fresco de época impresionante que avala toda documentación y avala y miles de libros más alrededor de la figura de Artigas. Entonces, eso le da al país un diferencial. Y hay un diferencial que no precisan ir a las bibliotecas. Alcanza con que entren en las escuelas, las comisarías o miren las plazas. Siempre está Artigas. O sea, ese referente unánime. Yo siempre cuento que Pantas Tiazarán llegó a sacar una foto que a mí me rompió la cabeza cuando la vi, y era una fábrica, ya no sé si existe, que hacía en plástico unos bustos símil bronce de Artigas, y él los saca la foto como una cadena de montaje, como si fuera la cadena de autos de Ford, bueno, en perspectiva así, todos los Artigas para la venta, ¿no? Para que tú pudieras tener uno en tu escritorio. Esa proliferación de imágenes del héroe es realmente muy difícil de encontrar, salvo en esos sitios donde hay siempre, desde los poderes, un culto a la imagen, que generalmente terminan cuando el poder termina y se derriba la estatua, que de esas tenemos fotos en cantidad también, ¿no? Claro. De estatuas jaladas con una cuerda que la tira abajo. En este caso no, porque tiene la unanimidad del héroe extra nuestro tiempo, al que vamos para que nos diga si vamos en el camino correcto, para decir que yo quiero replicarlo y yo soy un hombre de sus huestes. Entonces hay un eternamente Artigas en nosotros, hay un atractivo, tú nombrás a Artigas. En la esquina cuando venía me encontré con una señora. ¿Usted es la historiadora? Sí. ¿Vive por acá? No, voy a hacer una nota. Ay, sí, porque estoy esperando los programas estos que anunciaron sobre Artigas, el de Facundo Ponce de León. También. Claro. Dice, porque, yo soy fanática de la vida de Artigas. Claro. La señora que iba a trabajar o a ser mandado. Claro. Entonces, ese es un fenómeno muy extraordinario y es muy uruguayo. Ana, gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirte, ha sido un gusto leer Artigas, Ana Ribeiro, en 1811, un libro para todos, pensado para niños, adolescentes, pero que es un gusto para los adultos también. Gracias por haber estado. Gracias a ti. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.